Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día. Muy buenos días a todos, bendiciones en este nuevo despertar con Dios, en este nuevo día, en esta nueva mañana en donde vamos a ver un día más la gloria y el poder de Dios a través de la palabra. Amén. Bueno, vamos a orar primeramente para colocar este día en las manos de Dios, para que sea Dios hablándonos a través de su palabra y que sea Él direccionándonos por el camino correcto, por el camino por el cual Él desea que tú y yo todos los días andemos. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo despertar, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque cada día tú traes a nuestras vidas misericordia, Señor. Porque cada día tú nos estás trayendo el pan. Porque cada día podemos abrir nuestros ojos y ver una vez más tus maravillas, Señor. Y el propósito por el cual estamos en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestra familia, por los empleos, por la salud. Te damos gracias, Señor, aún por lo que no tenemos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos abrir nuestros ojos este día, en este día que tú has creado, para ver una vez más tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que en este tiempo nos permitas abrir nuestros ojos espirituales, que en este tiempo, Señor, tú nos hables desde tu palabra, Señor, para que nosotros podamos entender y podamos también replicar este mensaje a esas personas que no te conocen o que necesitan esta palabra a tiempo, Padre. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de nosotros. Sé tú, Espíritu Santo, hablando en cada lugar, en cada casa, a cada persona la cual va a escuchar este devocional, para que abra sus ojos espirituales y puedan ver la verdad, y la verdad los haga libres, así como yo también fui libre cuando reconocí que mi único Salvador era Cristo Jesús. Amén. Señor, te entregamos este tiempo para que tomes el control e invitamos al Espíritu Santo para que Él sea quien nos enseñe y nos instruya la palabra, para que esté en cada hogar hablándonos, Señor, y así nos pueda hacer entender la palabra que tú nos quieres compartir en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero compartirles en este día una palabra que está en Números capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1. Y la palabra tiene como título Agua de la roca. Amén. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación del desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera e higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber.
Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Tomad la vara y reúne la congregación, y tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacará agua de las peñas, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora los rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta allí. Esta palabra, una palabra muy interesante y muy bonita. Cuando la leí por primera vez y cuando la volví a leer y la seguí volviendo a leer, porque había muchas cosas que pues me preguntaba del por qué, ¿cierto? Y hay muchas situaciones en las que tú y yo podemos preguntarnos muchas veces ese por qué, en pregunta obviamente. Y como tema quiero titular esta palabra que acabamos de leer, en cuando no tenemos fe. Cuando no tenemos fe pasan muchas cosas que nos hacen daño a nosotros mismos y le hacen daño a las personas que nos rodean. Porque la falta de fe hace que el miedo y hace que muchas cosas ocurran a nuestro alrededor y nos hagan dejar de creer, dejar de tener esa fe que necesitamos para poder ver esas cosas sobrenaturales que vienen de parte de Dios. Y es que muchas veces cuando tú y yo no creemos, cuando creemos que lo imposible para nosotros humanamente, como hombres, como personas, es algo que nunca puede verse, o que es algo que es incapaz, o es algo imposible de que se pueda llevar a cabo en nuestra vida terrenal, en este mundo, en este medio que nosotros nos desenvolvemos, estamos desconfiando y estamos desvalorando el poder y la soberanía de Dios. Porque para lo que para ti y para mí es imposible, para Dios es posible. Y muchas veces lo decimos y creemos que al decirlos ya lo creemos. Y no es así, porque nos cuesta en las situaciones cuando estamos pasando por ellas, nos cuesta decir que lo imposible para nosotros es posible para Dios, o que para Dios no es nada imposible, porque realmente lo que hace que sea imposible o posible es tu fe, y es mi fe. Cuando tú y yo no tenemos esa fe que hace que las cosas para Dios sean posibles, que hace que para nosotros, para Dios no sea nada imposible, entonces empezamos a tener miedo y a desconfiar del poder de Dios. Amén. Entonces, cuando tú y yo no tenemos fe, en lo primero que nosotros caemos por la falta de fe es que creemos que nuestras necesidades no pueden ser suplidas por Dios. Lo que creemos es que tu problema, mi problema, o esa situación o esa necesidad por la cual tú estás pasando, tú crees que de pronto para Dios no es importante, o crees que para Dios no es posible. Y es ahí donde nos remitimos en el versículo 2, cuando dice la palabra: Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando aparecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y es ahí donde tú y yo muchas veces caemos en eso, en menospreciar, en creer que nuestras necesidades, por más simples y básicas que sean, no pueden ser suplidas por Dios. Vemos cómo en la palabra el pueblo tenía sed y no había agua. Y ustedes saben no lo insignificante, pero lo básico que es tú poder tener un vaso de agua o poder tomar agua. Y aún así, en esa situación, el pueblo decidió no creer en la promesa de Dios, no creer en el propósito por el cual ellos habían sido llevados a ese momento, a esa tierra, que querían ser llevados a esa tierra prometida. Y aún en esa pequeña necesidad de tomar agua, ellos no creyeron, ellos prefirieron desatar su ira, su inconformidad con Moisés y contra Dios, haciendo que Dios
haciéndole creer a Dios que Él no podía hacer eso, que esa necesidad básica que ellos tenían de poder tomar agua, Dios no la podía suplir. Y es allí cuando tú y yo muchas veces creemos que Dios no puede suplir esas cosas que tú y yo necesitamos. Es cuando tú y yo allí creemos que para Dios hay cosas que son más posibles que otras, o hay cosas que se pueden cumplir más que otras, o definitivamente hay cosas que Dios no las puede hacer, que sería algo muy sobrenatural para que Dios las pudiera cumplir. Y es ahí donde caemos en la falta de fe. Es allí donde caemos, en donde tú y yo descuidamos nuestra fe y entregamos nuestra fe y entregamos nuestras esperanzas y nuestras ilusiones a cosas del mundo, a personas en el mundo, y desviamos nuestra confianza y nuestra fe al que verdaderamente la necesita y al que verdaderamente le pertenece, que es a Cristo Jesús, porque Él es el único que puede hacer las cosas imposibles posibles, aún cuando parezcan cosas básicas e insignificantes para ti o para mí, aun cuando sean cosas que tú y yo creamos que son imposibles de que se puedan dar, de que el Señor pueda actuar en medio de ellas. Amén. Como segundo punto, caemos en el renegar del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo no tenemos fe, cuando hemos perdido esa fe, cuando nos hemos entregado al miedo, a la desolación, a la desesperanza, a eso que muchas veces podemos caer muy fácilmente cuando no vemos que el Señor está actuando en nuestra vida, o cuando creemos que el Señor no está actuando, o cuando creemos que Dios no está en el asunto. Es cuando tú y yo dejamos y nos entregamos a las cosas del mundo, cuando tú y yo perdemos la fe en lo que deberíamos tener siempre la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Es cuando caemos en renegar del propósito de Dios. Vemos en el versículo 4 que dice la palabra: ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y dice el 5: ¿y por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Es ahí donde caemos en renegar del poder de Dios. Es allí donde caemos en renegar del propósito en el cual tú y yo estamos allí en la palabra. Muchas veces tú eres un propósito andante que tú no sabes qué quiere hacer Dios contigo o qué quiere hacer Dios a través de ti. Muchas veces nos encontramos en situaciones que para nosotros parecen el fin, pero para Dios es algo que va mucho más allá de lo que tú y yo podamos estar pasando en estos momentos. Una enfermedad, una situación económica, una crisis laboral, una crisis emocional, cualquier situación que tú creas que allí el Señor no puede estar obrando, es donde el Señor quiere que nos concentremos. Es porque de esa situación algo tiene que salir, algo bueno debe salir, un propósito debe haber en esa situación por la cual tú y yo estamos pasando, por la cual nuestro prójimo está pasando también. Algo el Señor nos quiere enseñar, algo el Señor nos quiere mostrar a través de la fe, a través del insistir, de batallar la buena batalla de la fe. Y es ahí donde tú y yo no podemos caer en renegar lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Es donde allí tú y yo no podemos caer en quejarnos por la situación la cual estamos pasando, independientemente sea dura, fácil, básica, difícil, compleja, porque es allí donde debemos mostrar nuestro máximo grado de amor y de fe para con el Señor. Porque lo que tú y yo siempre repetimos, lo que nos dice la palabra, uno de los versículos más visibles para todos nosotros es que para Dios no es nada imposible, pero es algo muy fácil de decir, pero algo muy difícil de creer y de hacer. Porque cuando te toca la situación, porque cuando estás en esa situación compleja, que tú sabes que es algo muy difícil, es ahí donde tú y yo renegamos, es ahí donde tú y yo perdemos la confianza, es donde tú y yo podemos desviarnos del propósito de Dios, es donde ponemos a prueba si realmente lo que dice esa frase tan conocida de que para Dios no hay nada imposible se puede aplicar para tu situación o para mi situación. Es allí donde nosotros debemos mostrar de qué estamos hechos, nuestro carácter, mostrar nuestra fortaleza espiritual, mostrar nuestra fe, qué tan bien alimentada tenemos nuestra fe, cómo estamos alimentando esa fe que nos ayuda a creer en lo imposible, esa fe que a pesar de cualquier situación tenemos allí intacta. Así como
Muchas veces, paradójicamente, hablando en el mundo secular, cuando se habla de, no sé, de fútbol, se me viene el fútbol, siempre de los lemas o de las frases que yo siempre he escuchado es que cuando juega la selección o cuando juegan un partido, cuando juega Colombia, siempre la frase que escuchaba o que escucho es que con la fe intacta, con la fe de que la selección pueda ganar, de que la selección pueda triunfar, de que aunque se presenten inconvenientes, aunque pierdan partidos, perdón, siempre es como que con la fe intacta, o sea, como que la fe allí puesta, con la fe siempre en pos de que queramos o que queremos que la selección pueda sacar o pueda ganar esos partidos. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿por qué esa frase no la aplicamos a nuestra vida, a nuestras situaciones, a esos momentos por los cuales estamos pasando, a esos momentos por los cuales están pasando nuestros prójimos? ¿Por qué no aplicamos que nuestra fe debe ser intacta, de que nuestra fe debe estar intacta, aun si no vemos eso que estamos esperando? Aun si perdemos unas batallas, si perdemos unas peleas, aun si no vemos la victoria en medio de la crisis, aun si perdimos una pelea por allí, hablándote espiritualmente, nuestra fe debería ser intacta, nuestra fe debe ser intacta, así como nuestra confianza en otras cosas terrenales, así como nuestra confianza en cosas que quizás le quitan la importancia al que debería tener toda la importancia, que es Dios. Y es allí donde caemos en que nos quejamos y en que pensamos que Dios no tiene el control de la situación. Es allí donde pensamos que Dios se olvida de ti y de mí, de que Dios no tiene un propósito para nosotros, de que tú y yo no somos instrumentos útiles para el Señor, de que eso que hizo Dios con otra persona, ese milagro que hizo Dios con otra persona no te puede pasar a ti, o de que ese milagro es imposible, o de que solamente Dios ya me hizo un milagro hace mucho tiempo, no creo que vuelva a hacerme un milagro de ese tamaño. Y estás menospreciando, estás menosvalorando el poder de Dios. Estamos muchas veces cayendo en la poca fe, en ese miedo, en esa inseguridad de que Dios no puede hacer cosas imposibles contigo, de que Dios no puede sanarte, de que Dios no puede levantarte, de que Dios no puede restaurarte, de que Dios no puede hacer muchas cosas contigo y conmigo. Y muchas veces caemos en el error de decir, no, es que yo estaba enferma de tal cosa o yo tenía una situación difícil en tal área y Dios me restauró, Dios me sanó. Y nuevamente se me presentó algo o nuevamente tengo una situación difícil, pero yo no creo que ya Dios vaya a hacerlo de nuevo, o yo no creo que Dios vaya otra vez a ayudarme o me ayude nuevamente en esta situación, o que Dios me pueda sacar de esta situación o de esta enfermedad. Y es ahí donde menospreciamos el poder de Dios. Es ahí donde creemos que para Dios hay cosas que lo limitan a hacer su poder y a manifestar su poder sobre nuestras vidas. Y tú y yo no somos nadie, con todo el respeto, para poder determinar cuántas veces Dios puede sanarte, cuántas veces Dios puede levantarte, cuántas veces Dios puede restaurarte, cuántas veces Dios puede hacer lo imposible posible en tu vida. Cuántas veces Él quiera, Él lo hará. Amén. Cuantas veces Él quiera restaurarte en tu vida, cuantas veces Él quiera levantarte y hacer esos milagros que tú estás esperando en tu vida, Él lo hará, porque Él es Dios, porque tú y yo no somos nada comparado al poder de Dios. Tú y yo no podemos creer en lo que nos dice terrenalmente en las personas, por así decirlo, los médicos, la situación económica, lo que nos dice el gobierno, lo que nos dice el mundo en el cual tú y yo nos rodeamos. Nosotros debemos creer y confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho que hará contigo y conmigo, en lo que Dios está trabajando en ti y en mí. Pero para eso nosotros debemos trabajar en nuestra fe, trabajar en nuestra confianza, trabajar en fortalecer esa fe que por así decirlo, como les decía anteriormente, debe ser intacta, aun cuando veas o no el milagro, aun cuando veas o no la situación que te está apremiando en esos momentos, porque Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, a los que le son fieles, a los que le buscan cada día, a los que siempre quieren estar en el lugar santísimo, en la intimidad con el Señor.
Tener fe no es decir que yo creo, no. Tener fe es actuar en pos de eso. Primero debemos actuar en fe y nuevamente decir yo creo, porque la fe se demuestra con hechos, con actitudes, no con palabras. Fe es una palabra muy bonita que denota muchas cosas, pero trascendentalmente cuando tú y yo tenemos fe es porque lo hemos actuado, es porque lo hemos hecho, es porque nuestras acciones revelan esa fe que tú y yo debemos tener y que tenemos para con el Señor. Y mucho cuidado en donde depositamos nuestra fe, mucho cuidado en donde podemos poner nuestras esperanzas y nuestra confianza en las que no sean Dios, porque allí siempre nos defraudaremos, allí siempre nos cansaremos, siempre nos decepcionaremos, porque no podemos poner nuestras esperanzas en donde no está Dios. No podemos tener y no podemos poner nuestras ilusiones en otras cosas, en otras personas que no sean Dios, porque Dios es el único que puede hacer las cosas imposibles posibles. Entonces cuando tú y yo sabemos esto, cuando tú y yo le damos la importancia a la fe, a lo que verdaderamente tiene poder, que es la palabra de Dios, es ahí donde nosotros podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios. El que tiene fe debe activarla, el que tiene fe debe moverse en pos de ella, ver las cosas imposibles posibles. Vamos a leer en el versículo 6, dice la palabra: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: tomad la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Miren, vemos cómo en esta situación en la que estamos leyendo, vemos cómo el Señor se manifiesta y manifiesta su poder sobre una roca. ¿Quién puede imaginarse, quién puede creer que de una roca, de una piedra puede brotar agua? Nadie, porque es algo que no es común, porque es algo que a nuestros ojos es algo imposible, porque es algo que naturalmente no es posible, porque es algo que biológicamente no se puede ver. Tú y yo no podemos coger una piedra ahora y decir o exprimirla para que salga agua, o no podemos patearla para que salga agua, o no podemos golpearla para que salga agua, porque de hecho no va a salir. Pero vemos cómo la fe, vemos cómo el poder de Dios se manifiesta a través de cosas imposibles, a través de cosas que son irracionales, a través de cosas que para ti y para mí no tienen lógica, que para ti y para mí no tienen explicación, pero que para Dios, como dice la palabra, como dice la frase, todo es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo para para actuar en esa fe? Debemos actuar en fe, debemos confiar en el Señor, debemos dejar el desánimo que muchas veces llega a nuestra mente, a nuestra vida, que muchas veces nos dice que no, tu problema no es como que tan importante, o es que tu situación no la puede resolver Dios, o es que ese milagro que tú estás pidiendo es imposible, o esa situación o esa enfermedad que tú tienes no es curable, ya te dieron meses de vida, ya te dieron una sentencia de muerte, o esa situación o esa crisis económica que tú tienes, es imposible de que tú puedas restaurarte económicamente o financieramente, porque no se puede. O sea, el país va de mal en peor, la crisis económica va de mal en peor, y tú con tus deudas, con tu situación difícil, no vas a poder. No hay un banco que te pueda prestar, no hay una persona que te pueda ayudar. Es ahí donde debemos dejar también de quejarnos de esa situación por la cual estamos pasando. Es muy fácil quejarnos y echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a muchas otras cosas que no vienen, o sea, que queremos exonerarnos de esas cosas. Es muy fácil decir, no, es que a mí me pasó esto, y yo la verdad es que, yo para qué, yo creo en el Señor, pero yo no creo que Dios pueda sanarme, yo no creo que Dios pueda hacer algo, yo no creo que Dios pueda hacer esto. Yo más bien ya yo me voy a como quien dice, a dejar mi suerte al que sea, al mejor postor, o voy a buscar que otras fuentes me pueden ayudar, o que otras cosas me pueden ayudar, o me voy a vivir la vida, me voy a vivir mi vida loca y ya yo sé que yo me voy a morir, o ya yo sé que esta situación no voy a salir, o ya yo sé que esta crisis económica ya
¿para qué? Entonces mejor me concentro en vivir lo poco que tengo o la vida que tengo y punto. Y es ahí donde dejamos nuestra fe de un lado, es donde nos sumergimos en la queja, en el desánimo, en la pobreza mental, en la pobreza espiritual. Y es ahí donde nos apartamos de Dios. Y tú no puedes pretender que alejados de Dios puedan ocurrirte cosas sobrenaturales, porque el único que puede hacer cosas sobrenaturales es Dios. Cuando tú y yo lo buscamos de corazón, cuando tú y yo nos refugiamos en el Señor, vamos a ver esas cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y si no, te comparto también un testimonio propio. Y es que pues ese testimonio que te quiero compartir, que pues lo voy a hacer de forma muy rápida, es que muchas veces cuando tú y yo nos aferramos a la palabra de Dios, cuando realmente decidimos creer, aún sin ver, aún con miedo, aún con esa incertidumbre, pero cuando tú te rindes de todo corazón hacia el Señor, cuando tú y yo nos rendimos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras acciones, cuando decidimos dejar la incredulidad a un lado y el miedo, el Señor hace poder, el Señor hace maravillas, el Señor muestra lo sobrenatural. Así como de una roca salió agua, así como de una roca salió aguas y aguas para poder alimentar, saciar la sed de un pueblo, así el Señor puede hacer cosas sobrenaturales en tu vida y en mi vida, en situaciones en las que tú crees que es imposible para Dios, pero es posible para Dios. Aun cuando tú creas que lo que tú tienes es algo que no se puede quitar, es algo que no se puede eliminar, es algo que no se puede solucionar, es allí donde Dios cumple su promesa, es allí donde tu fidelidad y mi fidelidad, el Señor las toma y hace con Él lo que Él quiere. Aun cuando no pasen esas cosas que tú estás esperando, tu fe no debe estar puesta en un milagro, tu fe no debe estar puesta en una sanidad, tu fe no puede estar puesta en el dinero, tu fe no puede estar puesta en un trabajo, tu fe no puede estar puesta en nada que le quite el primer lugar a Dios. Porque cuando nuestra fe le quita el primer lugar a Dios, cuando queremos las cosas por encima de Dios, no vamos a ver eso que Dios tiene preparado para ti y para mí. Es por eso que yo hoy te quiero invitar a que actives tu fe, a que te entiendo, a que es muy difícil, a que muchas veces el mundo, la realidad, el medio en el cual vivimos, nos hacen tener desesperanza, nos desaniman. Muchas veces pasan cosas que quizás te hacen pensar, te hacen cuestionar muchas veces si realmente vale la pena, si realmente el costo es lo que nosotros queremos vivir o sufrir o estar en medio de las situaciones, si realmente vale la pena seguir a Dios, si realmente vale el compromiso, poner nuestras esperanzas, nuestra confianza en Dios. Y hoy te digo de parte mía, o sea, de parte de Vanessa, que sí vale la pena, aun cuando muchas veces las personas te digan, no, tú estás perdiendo tu vida, tú estás perdiendo tu tiempo, tú estás perdiendo tu juventud, tú estás perdiendo lo que sea que la gente te diga que estás perdiendo. En realidad tú no estás perdiendo nada, porque perder significaría vivir una vida sin Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, cuando tú confías en Dios, cuando tú depositas tu fe, tus esperanzas en Dios, estás ganando mucho más de lo que puedes ganar terrenalmente. Estás ganando el reino de los cielos, estás ganando el poder de Dios, estás ganando a un Padre espiritual, estás ganando a un Dios de todo, que todo lo puede, a un Dios de cosas imposibles, a un Dios que está preparando morada para ti y para mí en su reino, a un Dios que te cuida, a un Dios que te ve. Entonces yo hoy te invito a que sigas creyendo, a que actives tu fe, a que te muevas en pos de la fe, a que te muevas con fe, con compromiso, con lealtad, con fidelidad a Dios, porque fuera de Él nada podemos hacer. Amén. Quería enseñarte esa palabra de hoy, invitarte a que nuevamente la leas, para que la escudriñes, para que nuevamente el Señor pueda hablarte en Números 20 y para que el Señor cada día te muestre muchas cosas más que están en su palabra, para que puedan ser reveladas. Entonces vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Padre amado, te entregamos este tiempo a ti, Señor. Te pedimos que guíes nuestros pasos, que guíes nuestro día, que guíes nuestra semana, Señor. Ayúdanos a activar esa fe que necesitamos.
Ayúdanos, Señor, a dejar el miedo a un lado, a poder pasar esas barreras de incredulidad, a poder pasar esas barreras de falta de fe, de miedo, de desesperanza, de desánimo, a poder pasar esas barreras en donde dejemos de quejarnos por lo que no vemos, que dejemos de desanimarnos por lo que aún no podemos alcanzar, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque solo tú te la mereces, Padre amado. Te pedimos que nos sigas ayudando a aumentar nuestra fe, a que sea esa fe, ese motor que nos impulse a poder seguirte, a poder buscarte cada día más, a poder en lo espiritual, poder alcanzar nuevas cosas, Señor, espirituales, a poder que tú nos reveles en tu palabra nuevas cosas, nuevos tesoros espirituales, a que no nos importe lo que nuestros ojos terrenales vean, sino lo que nuestros ojos espirituales puedan ver, a que esa fe sea movida al actuar, a que esa fe sea movida a poder ayudar a nuestros prójimos a poder creer en ti, a poder mostrarles ese Dios todopoderoso que está dispuesto, que está esperando a que todos les abran las puertas para que Él pueda entrar con ellos y cenar con ellos y hacer y renovar una vida nueva, Señor. Te entregamos este día a ti, Padre, para que tomes el control y te pedimos, Señor, que nunca nos abandones, Padre, que no nos dejes solos, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a levantarnos, que aún cuando te fallamos, Señor, tú no nos des la espalda, sino que nos ayudes a levantarnos cada día más, Padre amado. Te damos muchas gracias porque solo tú eres Rey, porque solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno, Padre amado. Te entregamos nuestras peticiones, te entregamos nuestros anhelos y nuestros sueños a ti, Señor, para que tomes el control, Padre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, invitarles a que no se dejen de conectar a los devocionales todos los días y invitarles a que no se dejen de conectar a las prédicas todas las noches y que cada día el Señor tiene una palabra nueva y fresca para ti y para mí. Bendiciones y te deseo un muy buen día y un día bendecido, prosperado. Amén. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?